¿Qué amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz. Hoy es martes 16 de mayo del 2017 y arrancamos este programa con la mirada puesta en el Conservatorio Jesús Guridi, que esta tarde clausuramos, o se clausura esa 11ª edición de Ondas de Jazz en la ciudad con dos Big Band. Una Big Band que viene a hacer un recorrido europeo. De hecho, antes de ayer acaban, o ayer mismo acababan en Francia, llegaban a última hora de la tarde a Gasteiz. Ya están en nuestra ciudad unos chavales que tienen entre 8 y 16 años, y más o menos. La Suite Jazz, la Suite, a ver si lo digo bien, la Suite Kids Jazz Band, de Suiza. Los chavales, repito, es que además hay una foto que a ver si la podremos ver, pero es una foto en la que la bajista, una chavalita de, no sé qué podrá tener, 9, 10 años, es puesta con su bajo de pies, es más alto el bajo que ella. Bueno, pues hoy hay la clausura con dos Big Band, una de aquí de Euskadi y otra suiza, repito, y esta está considerada una de las mejores Big Band juveniles de Europa, y de hecho con su director al frente, un director japonés maravilloso que estará también al frente de esa dirección de esa Big Band. Son hoy los que clausuran junto con la Guridi Big Band los ciclos de esta 11ª edición de los ciclos de Ondas de Jazz en la ciudad. Ayer también presentamos ese disco que ya desde aquí animarles a que se hagan con una copia del disco de Ondas de Jazz, ese About the Beatles, que se grabó el pasado 15 de noviembre dentro de del 10º aniversario de Ondas de Jazz, que se celebró el año pasado, y que con el homenaje a los Beatles queríamos cerrar una etapa importante dentro de la Asociación Jazzarría y dentro de los ciclos de Ondas de Jazz. 10 años, hay pocos eventos en la ciudad, muy poquitos eventos que llegan a este tipo de años. Nosotros ya llevamos 11 años y la verdad es que y con unos grandes resultados en todos los sentidos. Sobre todo en esa parte de la solidaria también. Pues ahí se hizo la presentación, ya saben que el disco, todo lo que se recaude en este disco va a Salvamento Marítimo. Ahí estamos viendo esa foto tomada ayer en la presentación, es Íñigo Gutiérrez, el presidente de la Asociación de Salvamento Marítimo Humanitario de Euskadi. Ahí la concejala me está Rizcando, que también estuvo con nosotros ayer. La verdad es que un día bonito porque estuvimos acompañados, muy bien acompañados, más de 30 personas, entre amigos, prensa y demás. Algún músico, por ejemplo, Virginia de la Casa, que es parte importante de este disco, es la voz femenina en este disco. Pues también estaba ayer presente allí. El diseñador de la imagen de Ondas de Jazz, Ángel López de Uzuriaga, también estaba allí. Pues grandes amigos, y esta casa también estaba ahí presente, y tomamos cumplida cuenta de lo que fue el evento. Dicho esto, recordarles, 7 de la tarde, Conservatorio Jesús Guridi, entrada gratuita hasta completar aforo, ya lo digo, vaya por delante. Dicho esto, martes, tertulia, como siempre digo, es de esas tertulias que a uno siempre le ponen las pilas. Luis Javier Tellería, ¿qué pasa? Egunon, buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Todo perfecto. ¿Todo en orden? Todo. Eso es lo importante. Charly, ¿qué tal? Muy bien. Ahora voy a arrancar contigo, en 2 segundos. Te voy a preguntar por el debate de ayer, evidentemente no puedo dejarlo pasar de soslayo, ¿vale? Me sorprendes. Ya imagino que te sorprendo mucho. Carmelo Barrio, buenos días. ¿Qué tal? Hola, ¿Todo bien? buenos días, muy bien. Y enhorabuena por el disco y por el éxito con el jazz. Gracias, de verdad, muy agradecido. Siempre es mucho esfuerzo, sinceramente, no creedme que es mucho esfuerzo lo que hay detrás. Durne García, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? Buenos días. ¿Todo en orden? Todo en orden. Bueno, me alegra mucho. Decía, Charly, me permitís que evidentemente, la actualidad está en el Partido Socialista este fin de semana 3 candidatos, ¿no? Susana Díez, Patxi López y el que ha sido el secretario Pedro Sánchez, el exsecretario general de los socialistas, hasta la fecha, se la juegan. Uno de los 3 va a ser el secretario general. Mañana Susana Díez va a estar aquí en Vitoria, va a comer con los afiliados socialistas aquí en Gasteiz, que por cierto yo no sabía, y lo comentábamos fuera de cámaras ahora, ¿no?, que Susana Díez había obtenido 100 avales, 1.400 me decías Pedro Sánchez, y unos 2.000 y pico, 2.500, 2.600 o 2.800 Patxi López. Es lo normal que Patxi López aquí arrase, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Pero 100 de Susana Díez es lo que más me sorprende. Es lo que quienes han considerado esa candidatura como la mejor la han avalado, y esto es lo que hay, es el pronunciamiento de los propios afiliados y afiliadas. ¿Ya? Me sorprende con lo que te gusta a ti hablar, que te quedes ahí. En cualquier caso sí que es verdad que los socialistas os lo jugáis este fin de semana, os lo jugáis. Es la ruptura o no la ruptura, es el intentar
como decía Patxi López, hay que tender puentes, ¿no? Esto no se puede romper aquí, hay que intentar aunar, hay que intentar remar todos en la misma dirección, los socialistas, y sobre todo, en España se necesita una oposición fuerte en ese sentido. Bueno, pues ese es digamos, el papel de Patxi, el papel de Susana y entiendo que de Pedro ayer está claro que era el intentar, bueno, pues limar asperezas, que lo que pasó fue lo contrario, precisamente. Pero ¿cuál es la sensación que tienen los socialistas alaveses y vascos ahora mismo? Hombre, la de todos no sé, la mía la puedo dar, ¿no? Yo creo que ayer asistimos a un debate que tenía mucho riesgo, como así se manifestó, que no obedece exactamente a lo que en su día pensamos y filosofamos sobre lo que tendrían que ser unas primarias. Un sistema de primarias bien entendido en el Partido Socialista tendría que ser un conjunto de candidatos y candidatas que ponen lo mejor de sí mismos, que ilusionan a quienes les escuchan, que demuestran una enorme riqueza del partido para poder conducirlo, para poder liderarlo, que ponen elementos sobre la mesa que interesan a los ciudadanos y a las ciudadanas. Es decir, las primarias nosotros las habíamos concebido desde el punto de vista teórico como un sistema o un modelo de prestigio político, no como un modelo o un sistema de rivalizar entre nosotros y de encontrarnos en una situación delicada, como ya aparece reflejada en todos los medios de comunicación. Es cierto que lo que ayer se planteó en el debate existe en la realidad del partido, pero es cierto también que un partido es algo más que su vida interna y es algo más que sus problemas internos. Un partido es un elemento de liderazgo, de cohesión, conductor de lo que son las aspiraciones políticas de un segmento de la sociedad y por lo tanto tiene que estar por encima de sus problemas particulares, tiene que ser vanguardia, tiene que ser líder de la opinión de la sociedad en relación a los problemas que tiene y a cómo resolverlos. Y lamentablemente pues ayer no hicimos un ejercicio en ese sentido, ¿no? Es evidente que el socialismo a nivel europeo pasa por una situación muy difícil, con una crisis de la socialdemocracia tremenda, con una dificultad para diseñar lo que tiene que ser Europa desde el punto de vista económico y social y también, en cierto modo, de las libertades y la convivencia, y que en España pues también tenemos un poco ese problema, ¿no? Porque hoy el problema o el elemento central de la política no está en enunciar los problemas, todo el mundo sabe cuáles son los problemas que hay hoy en nuestra sociedad, sino en cómo se resuelven, cuáles son los compromisos, los riesgos, los mecanismos que uno propone para llegar a resolver esos problemas, ¿no? En Europa hay un problema claro de relación entre el capital productivo y cómo revertir ese capital productivo a esas tres partes, al propio capital, a lo público y también a quienes lo producen, a los trabajadores, y en base a eso que se ha caído y que funcionó durante algunas décadas en el siglo pasado, bueno, pues tenemos un problema social de primer orden, con un desempleo y con unos temores a perder lo conseguido tremendo, ¿no? En eso se tendría que haber centrado el debate, pero lamentablemente no fue así. Bueno, estáis en una guerra interna importante. Creo que, sí, que esas políticas ahora mismo, pensar en política ahora mismo es muy complicado si no se resuelve una contienda importante interna, ¿no? Es decir, el partido está muy dividido, sí. Hay tres candidatos, hay uno que a mí me parece que ha cogido ese camino de no enfrentamiento, de intentar quedarse en aguas de nadie e intentar representar esa parte de la unidad que ahora mismo igual el socialismo necesita, ¿no? Que es el de Patxi López, que además la avala haber sido el lehendakari, evidentemente, tiene una de las máximas responsabilidades, ¿no? Que es ser lehendakari de los vascos. De alguna forma eso tiene que valer. Y hay dos que está claro que ayer lo que se tiraban eran cuchillos constantemente, es decir, ya, además ya a título personal, había cosas que rozaban, a mí me pareció que era, vamos, muy alejado realmente de lo que podía haber sido un debate más interno, ¿no? De debate realmente de la parte estructural del partido, a mí es la sensación que me da desde fuera. Y hoy leyendo todos los medios de comunicación, yo he leído los digitales esta mañana, y es la sensación que yo creo que al final todos nos quedamos con ello, ¿no? De un partido bastante dividido, ¿no? Charlie, sinceramente, ¿cómo ves
a pocas horas ya de esas elecciones, ¿cómo ves el ambiente dentro de los socialistas vascos? Me consta que tienes esa percepción, la tienes seguro. Bueno, yo creo que aquí hay bastante serenidad para encarar este problema, ¿no? Porque digamos que llevamos bastantes años de bastante cohesión, ¿no? De liderazgos que no se discuten y de formas de trabajar en las que se colabora entre los distintos territorios, los distintos dirigentes, las distintas instituciones. Entonces, bueno, en Euskadi digamos que hay, aunque también ha habido decantamiento por las tres candidaturas y ha habido afiliados que han ido hacia una o hacia otra, hay una cierta armonía, hay un entendimiento. Entonces, bueno, yo como vasco lo veo con esa serenidad que sé que no existe en otros lugares de España. Ahora, si entramos al fondo del asunto, el domingo, en cierto modo, lo que se resuelve es si el proyecto político del Partido Socialista para los próximos años es un proyecto más autónomo o menos autónomo de la derecha, si es más participativo para los afiliados en las grandes decisiones o sigue siendo, como venía siendo hasta ahora, más estructurado, más jerárquico. Y yo creo que se dirime si este partido se ancla con una referencia clara y nítida en lo que es la izquierda, una izquierda transformadora, bueno, pues juega en terrenos más ambivalentes entre lo que puede ser una izquierda moderada y una derecha moderada. Yo creo que esto es lo que se juega el domingo, y yo creo que quienes representan lo mejor de lo que yo pienso, pues son Pachi y Pedro, ¿no? Me gustaría que los dos fueran capaces de sumarse. Me parece que ese es el camino. ¿Podría pasar? Todo puede pasar en política. ¿Que el viernes uno de los dos decida sumar? No lo sé si eso puede pasar. A fecha de hoy, según lo que se expresa, no puede pasar. Pero eso es lo que me gustaría. Y yo intuyo que eso es lo que le gustaría a la inmensa mayoría de los vascos y a la inmensa mayoría de los socialistas españoles. Que Pedro, que representa esa autonomía de proyecto político, junto con Pachi, que representa esa tranquilidad, esa capacidad de unir, de sumar, se pudieran entender, porque yo creo que esa conjunción sería francamente buena. Bueno, entendéis que era importante que hoy le preguntásemos a Charly sobre... Porque no lo tengo yo durante toda la semana y no va a tener ningún socialista durante toda la semana, entonces, aprovechando que él estaba pasado, que pasaba por aquí, pues bueno, pues... ¿Queréis preguntarle algo? ¿Alguna duda que os genere la situación de protección interna del Partido Socialista? Es una cuestión de ellos que la tienen que resolver. Una cuestión interna que estamos contemplando todos. ¿Estáis deseosos, no, de que se resuelva? No. Una cuestión interna en televisión. No, además, en este caso no han interpelado. Digamos, el Partido Socialista está haciendo un debate interno, no está interpelando al resto de la sociedad. Y por tanto, hay que dejarles que lo resuelvan ellos. Otra cosa es que... Pero es importante, ¿no?, que se resuelva el concepto de hombre, un partido como el Partido Socialista, partidos que tienen representación importante, es importante que vayan resolviendo o avanzando en sus propios conflictos o en sus propias decisiones, pero tiene que ser algo que decidan ellos. Además, de verdad, en este caso lo están haciendo ellos con ellos mismos, no están implicando al resto de la sociedad. Otra cosa es que los medios de comunicación embadurnen permanentemente de este debate, pero ellos están resolviéndolo entre ellos. Lo cierto es que también una cosa de eso, la reflexión la ha hecho Charly. Ahora, cómo se alinea, ¿no? Pues Pachi o Pedro, Susana. Pero lo cierto es que el debate de ayer demostró una cosa, digo, como un análisis tratando de ser muy objetivo, eso sin ningún... adquirió valor el papel de Pachi López ayer o sea, parecía que era el tercero muy lejos, ¿no? Ayer parece que adquirió un papel moderador, ¿no? Que son papeles que en política valen mucho y se juegan mucho, ¿no? Es decir, en la política, en el enfrentamiento normal ordinario de gobierno-oposición o alianzas políticas, pero está bien claro que también en la política interna de los partidos, ayer, eso como elemento fundamental del debate, ¿no? Claro, alguien calificó el debate de guantazo blanco, ¿no? De guantazo blanco, pero bueno, pero que en ese sentido el papel de Pachi ayer yo creo que adquirió mucho valor. Pero es difícil ese papel, ¿eh? Porque además es que estás jugando en tierra de nadie, estás en tierra de nadie porque claro, los dos candidatos que realmente a priori parece que se van a jugar todo es Pedro Sánchez y Susana, ¿no? Y de un momento determinado aparece aquí el conciliador, el que probablemente igual es lo que quiere parte de la masa, de los socialistas, de los
afiliados socialistas. Igual lo que quiere escuchar es eso, ¿no? Porque ante también el mensaje ese de el partido está roto, se puede aquí, hay una fractura, y si mañana gana uno de estos dos, puede haber una ruptura clara, tal, no sé qué. Ante ese temor hay muchos afiliados que probablemente opten por, oye, la moderación. Y la moderación en este caso probablemente la vean en Patxi López. Puede ser, ¿eh? Es decir, que hay... Que va a ser un fin de semana interesantísimo, tremendamente interesante, sin lugar a dudas. Patxi contra su voluntad. Contra su voluntad. Patxi contra su voluntad ha vivido muchas experiencias de crisis. Y esto lo mostró ayer, ¿no? Porque Patxi ha sido líder de su partido y líder de este país, del País Vasco, en situaciones muy difíciles, en ausencia de libertades, en ausencia de convivencia, en ausencia de respeto a los derechos humanos, con tensiones enormes por elementos políticos identitarios, con tensiones enormes entre partidos políticos en la propia sociedad. Bueno, yo creo que en ese sentido, seguro que a Patxi, mirándolo retrospectivamente, por eso decía contra su voluntad, le hubiera gustado haber vivido en un país más amable y más convivible y con más respeto a la vida y a la libertad, pero bueno, pues eso le ha dado callo, y ayer lo mostró, ¿no? Tenía temperamento, pero a su vez era capaz de controlar mucho la situación y de no echar leña al fuego, ¿no? Y sino tratar los asuntos políticos que a su juicio le parecían más importantes. Bueno, también es cierto que al entrar en un cuerpo a cuerpo las otras dos personas, los otros dos compañeros, pues bueno, pues se lo facilitaron más, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, os proponía ayer hablar del tema de esa comisión, creo que mañana es cuando se reúne la comisión la comisión mixta, ¿no? del concierto en Madrid, en la que, bueno, Carlos Monasterio, creo que el asturiano, amigo tuyo, ¿no? Luis Javier, decías fuera de cámara, ya ha dimitido, ha dejado la comisión, sin arrancar la comisión ya la ha dejado, ya ha dicho que ni él no va a aparecer ni quiere saber nada de la comisión, en tanto en cuenta, bueno, dada la situación en la que se plantea y una clara referencia a las decisiones, sobre todo del acuerdo Partido Nacionalista, Partido Popular, y sobre todo, bueno, pues con el grito en el cielo de más de una comunidad autónoma que mañana, está claro, van a poner encima de la mesa, evidentemente, las desigualdades que a su entender tiene esa decisión y ese acuerdo. No sé si lo veis o lo valoráis exactamente igual. La verdad es que es una comisión, cuando menos, complicada para mañana, para el señor Montoro, sin lugar a dudas. ¿Quién quiere arrancar? Bueno, hablamos de tu amistad con... Sí, bueno, amistad es cuando estudiábamos en la carrera en Bilbao juntos. Él estudiaba económicas, yo estudiaba biología, pero vivíamos juntos y hicimos una gran amistad. Pero bueno, pues, cuando vi que era él el que lo dejaba, tampoco me sorprendió, porque, lo he dicho antes, era una persona muy citada permanentemente en los debates parlamentarios por Gorka Maneiro. Y sabemos que UPyD estaba radicalmente en contra del cupo, con lo cual, bueno, conceptualmente se ve que está por ahí los tiros, ¿no? Él acusa en las declaraciones que ha hecho de que van, digamos, a tiro hecho, que ya van a cerrarlo, que no les han explicado el cálculo, pero en el fondo lo que hay detrás es un rechazo al modelo cupo. Pero, y esto, como sé que le gusta oír a Charlie Prieto, lo voy a repetir, ellos que son cada vez que desde el nacionalismo vasco-catalán se intenta dar un impulso, siempre apelan a la Constitución como elemento en el que no se puede avanzar. Bueno, pues resulta que el concierto está amachamartillado dentro de la propia Constitución. Sé que eso le gusta oír a Charlie, ¿no? Vas por el buen camino. Eso se lo digo a esta gente que rechaza el cupo, es decir, que en el fondo ellos son los que están contra la Constitución. Otra cosa es que hay que hacer todavía más didáctica sobre el cupo, para que, sobre todo los vascos, que es a los que les corresponde, tampoco la sociedad. Yo recuerdo hace unos meses en mi pueblo, fui con Erkoreka a dar una pequeña charla sobre el cupo, y la gente de allá salió sorprendida porque entendió lo que era el cupo. Es decir, no, en el fondo es un concepto que está ahí, pero que no se entiende, ¿no? Hay que explicarlo mejor. No tanto la fórmula matemática, que es compleja, de cómo se negocia, de cómo se discute, porque tiene unas complejidades que van a ser difíciles de contar, pero
hay que explicar, y seguramente en el resto del Estado tendrá alguien que explicar en qué consiste el cupo, porque el cupo parece ventajoso, pero tiene muchos riesgos. Es decir, si la economía va mal en el país y uno no recauda, pues realmente tiene conflictos serios y no puede apelar al resto a que le ayude, ¿no? Y por tanto, ese es el modelo que tenemos y es un modelo validado, jurídico y legitimado por todos. Y por tanto, no vale que cada X años, que cuando se llega a un acuerdo en la bilateralidad, porque el gobierno que está en el Estado tiene una debilidad y necesita, que también habría que analizar eso, pero en cualquier caso esa bilateralidad supone que unos a veces se oponen y otros se pueden oponer, y cuando se ponen de acuerdo, cada vez que se ponen de acuerdo y se liquida, saltan todas las alarmas en el resto del Estado diciendo esto es ventajoso, esto es tal. Bueno, yo creo que a nosotros internamente en Euskadi y al gobierno del Estado y a las fuerzas del Estado les corresponde explicar allá en qué consiste realmente el cupo, cuál es el concepto del cupo, que no es ninguna ventaja, es un modelo diferente que viene de alguna manera de una serie de derechos históricos que se recogen en la legislación española y se reconocen, y por tanto, pues eso es lo que hay, y con ese modelo estamos conviviendo, y no es un quitar a los demás ni una ventaja ni desventaja, es algo diferente que está aquí. Yo creo que hay que defender el sistema del concierto de cupo como una especificidad, no como un privilegio, y sobre todo que hay que hacer hincapié al margen de fórmulas complejas, porque entendemos que es verdad que es un sistema complejo de entender, ser escrupulosamente transparentes en cada enmienda, en cada partida, en cada transferencia, o sea, en cada competencia transferida o no. Creo que es un derecho de toda la ciudadanía vasca y tenemos que ser muy transparentes y explicar muy bien las cosas. Y lo que no podemos hacer es la gestión de un dinero que es de todas, no explicar cada movimiento que se hace. Luego, al margen de eso, como ayer comentaba, por ejemplo, el portavoz de Compromís, que estaba en contra, hace falta una revisión de los sistemas fiscales autonómicos y, aparte de todo eso, una transparencia absoluta, pero de todo, no de fórmulas complejas. Oyendo, José, como ya hemos hablado alguna vez más del tema del cupo y sobre todo cuando llegó el acuerdo del Partido Popular y Partido Nacionalista, lo que me sorprende es que, porque yo entiendo que aquí hay gente muy cabal dentro de la comisión mixta del concierto, gente muy cabal y que entiende no solo lo que es el concierto y dónde nace el concierto, sino que además controlan esos logaritmos, ¿no?, que dan un resultado determinado, ¿no? Y me sorprende que aún así, conociéndolo y sabiendo como dice Luis Javier, que bueno, pues que está en la Constitución y que es tal, bueno, pues que estén en contra de ello, ¿no? A mí es lo que me sorprende escuchar ciertas declaraciones que las leo y me el pongo modus operandi de las punta, negociaciones no muy transparentes no ayudan a que ahora el propio cupo sea difícil de explicar. ¿Te refieres al acuerdo? Sí, claro. ¿No es transparente ese acuerdo? No, hombre, creo que yo creo que ha sido... ¿Dónde pero está que la jugar falta con de el cupo, transparencia para primero, conocimos las negociaciones, después jugar con el cupo, que es un derecho de los vascos, creo, con fines partidistas, tanto en el Estado para el PP como en Euskadi para el Partido Nacionalista Vasco, creo que no es transparente ni es lo que la ciudadanía está demandando. No es una gestión, o sea, no se empieza bien, por lo tanto es normal que aparezcan dudas, pero hay que ser muy escrupulosos en la transparencia. Yo creo que la negociación del cupo en este caso ha sido impecable, ¿no? Es decir, los dos negociadores pues, han puesto sobre la mesa sus posibilidades y su acuerdo, ¿no? Y además liderados por alguien que conoce bien esa materia y se ascribe a ella y que la respeta y que la entiende como elemento de cohesión y de estabilidad, que es el propio Cristóbal Montoro. Lógicamente, bien, puede ser que ahora tenga que resolver pues, algunas críticas o puede ser que se encuentre con algunas incomprensiones, pero ha sido el propio Cristóbal Montoro, no de ahora, de siempre, quien ha conocido muy bien el concierto económico, quien ha conocido muy bien el cupo, que lo ha interpretado y además quien lo ha sabido defender como fórmula de estabilidad. Y efectivamente, vamos a ver, el acuerdo alcanzado es un acuerdo de estabilidad, en relación con las necesidades políticas propias del País Vasco, con la legalidad y la constitucionalidad. Y además, ¿cómo no se puede calificar de falta de transparencia ese acuerdo? Ese acuerdo se ha alcanzado por elementos negociadores de los que tenían que negociar, en la bilateralidad, que es
el gobierno de España y el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Popular, el Partido Nacionalista, vamos a dejarlo así, pero es que la mejor transparencia es que eso se tiene que aprobar en el Congreso de los Diputados, esa ley. O sea, es decir, que ese es el elemento fundamental. La negociación está ahí y luego los elementos fundamentales de los expertos y de los líderes del proceso, Montoro por un lado, Azpiazu en el caso vasco por otro, o el portavoz parlamentario o los portavoces parlamentarios coadyuvando, yo creo que ese ha sido el elemento fundamental y la transparencia está en ese proceso que ya ha sido explicado y acordado, y cuidado, que eso va a ser el propio Congreso y los partidos políticos quienes lo tenemos que aprobar y lo tienen que aprobar ahí nuestros representantes, ¿no? Yo creo que ese es el elemento fundamental, pero partiendo de esas dos claves que yo decía al principio. No sé si tú comentabas esa revuelta que puede haber alrededor de la comisión mixta. Bueno, yo creo que el principal fundamento de mañana de la comisión mixta es el propio ministro Montoro, que conoce bien muy bien este elemento político de referencia, que es el cupo, y desde luego que él va a saber, además ya lo ha dicho, va a saber negociar con el resto de comunidades autónomas. A cada comunidad autónoma, a esta o a Navarra y en su caso a las demás comunidades autónomas les llegará también su turno de negociación y de planteamiento en relación con las propuestas, y yo creo que el gobierno también está preparado para eso, ¿no? Y desde luego también revuelta, pues ha habido alguna actitud, efectivamente alguna actitud, yo creo que es más anecdótica en este momento, y después también ha habido pues alguna especie de generación de polémica en algún medio de comunicación en relación con esto, ¿no? Es decir, nada más lejos de la realidad. El cupo y el concierto no son privilegios, no forman parte más que de la normalidad institucional, constitucional y un elemento que además que tiene riesgos para las dos partes. O sea, pero Carmen, lo repito, y te doy la palabra, Charlie, pero sé que es verdad, no acabo de entender que gente que sabe concretamente cómo funciona el cupo y de dónde nace y cómo nace y por qué nace el cupo, el concierto económico, no entiendo, o sea, es algo que efectivamente quieran ahora decir, no, mira, sí, pero es que yo tengo que mirar hacia mi comunidad autónoma y esto me parece que no es un privilegio para nosotros, es un privilegio para los vascos, a pesar de que entiende, comprenda esto, que no es admisible de alguna forma. Y mañana la comisión, lo que va a pasar es esto, quiero decir, salvo los vascos, todos los demás, es que no es que digamos, es que están todos en contra. Es que no hay ni uno que esté a favor del cupo, ¿eh? Es una pasada, ¿eh? Yo, de hecho, decía antes, creo que decía que a ver si se llega a celebrar mañana la comisión. Vuelvo a decir, la garantía fundamental de ese proceso yo la veo en el propio responsable de la Hacienda española, o sea, y quien ha negociado este elemento. Es el que mejor lo entiende, ¿eh? Lo conoce mucho mejor Montoro el cupo y el concierto que muchos vascos, ¿no? O sea, y se ha vinculado a él y lo ha respetado siempre. No hemos visto nunca una declaración, desde luego, fuera de tono, muy al contrario, dando relevancia. Es decir, él también va a ser encargado, ¿no?, de explicar las posibilidades y lo beneficioso de este tipo de acuerdos económicos que llegarán luego con otras comunidades autónomas. Charlie. Sí, tienes razón en que parece que si todo es tan fácil y tan explicable, por qué hay unas posiciones tan beligerantes en relación al cupo o en relación al modelo de financiación que tiene el País Vasco en otras comunidades autónomas. Bueno, yo creo que eso tiene dos razones, ¿no? Hay una también de política informativa. La información a nivel general se da con frases y normalmente se busca un poco la confrontación, ¿no? Y por otro lado hay un malestar general en España, en las comunidades autónomas, en relación con la financiación, y eso está sin resolver. Probablemente no se resolverá nunca, siempre es un elemento abierto, pero bueno, pues esto genera que cuando una comunidad avanza y da un resultado, como es el caso del País Vasco, pues el resto dicen, bueno, que nosotros también llevamos muchos años reclamando una buena financiación y no la tenemos, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que genera la tensión. Pero yo creo que hay que diferenciar entre lo que es la liquidación del cupo, el cupo y la financiación autonómica. Es decir, la liquidación del cupo y el cupo, se resuelvan como se resuelvan, no resuelven la financiación autonómica del conjunto de las comunidades. La financiación autonómica del conjunto de las comunidades viene resuelta por dos factores. El primero es por la fiscalidad que haya en territorio común, con lo cual se financian las competencias de cada comunidad autónoma, y luego por el nivel de competencias que tenga el Estado y las comunidades autónomas y el dinero que se traspase para poder financiarlo esto. Yo decía que no hay que mezclar, porque con la liquidación del cupo, que parece que se ha hecho un gran negocio, la liquidación del cupo es, desde el año 2007 hasta el año 2017, hacer un ajuste sobre facturas pendientes. Es decir, el Estado consideraba
que determinadas actividades tenían un coste y el País Vasco consideraba que otros. El Estado a veces daba encomiendas al País Vasco para que mediante el cupo se financiaran esas encomiendas y luego la liquidación no se producía porque no había ese acuerdo. Y fruto de eso ha habido por ambas partes una posición de tira y afloja. El Estado consideraba que tenía que ser la liquidación del cupo en una determinada cantidad y el País Vasco en otra, y al final se ha buscado una intermedia, pero en cualquier caso, se hubiera buscado la que se hubiera buscado y en la cantidad en la que se estaba hablando, eso no tiene nada que ver con el conjunto de la financiación autonómica, no lo resolvería. Por otra parte, el cupo, que es la parte que el País Vasco paga al Estado por aquellas competencias que el Estado asume en territorio vasco, está relacionado con la población, está relacionado con la riqueza, está relacionado también con el coste de esas competencias. Es decir, está establecido cómo se hace ese cupo. Y si uno echa la vista atrás y ve el histórico del cupo, se dará cuenta que va siguiendo una senda absolutamente razonable, acorde con los tiempos económicos que se vive en el país. Por lo tanto, el cupo es una fórmula muy consolidada de hace mucho tiempo, que como siempre y como todo en política puede ser revisado, pero que no altera para nada lo que se había hecho hasta ahora. ¿Qué es lo que ha pasado en el conjunto del Estado con la financiación autonómica? Bueno, pues que prácticamente las transferencias más importantes que se han hecho a las comunidades autónomas en territorio común, en el resto de comunidades autónomas, son las que más cuestan, las que más necesidades tienen, las que más piden, fundamentalmente las sociales, la educación, la sanidad, y hoy las comunidades autónomas que no tienen capacidad de acudir a déficit, que no tienen capacidad de endeudamiento, que tienen un sistema de control para no pasarse del gasto y que a su vez tienen una financiación que consideran que es insuficiente porque el Estado no recauda todo lo que tuviera que recaudar para darle financiación a esas comunidades, pues están en pie de guerra con el Estado. Pero yo creo que son cosas totalmente distintas. Que viene bien como ariete el cupo a las demás comunidades autónomas para decir, oiga, si los vascos lo han conseguido, ¿por qué nosotros no? Bueno, pues esto siempre ocurre. O sea, si mañana hay una negociación de un convenio en una empresa que es importante y que sube un coste de vida elevado, pues las demás se reflejan en ellos. Es decir, siempre te reflejas con aquel que está mejorando. Y es cierto que en este momento esa liquidación del cupo y ese cupo que se ha establecido, que da estabilidad, que garantiza esa financiación en el País Vasco, bueno, pues se ve con envidia. Yo lo que creo es que habría que tomar el ejemplo de Euskadi como elemento edificante y a su vez reclamar cómo tiene que ser la financiación autonómica en las demás comunidades. ¿Tú entiendes, Luis Javier? Sí, sí. Una cosa, en resumen, el cupo es que Euskadi paga sus competencias con sus impuestos y paga al Estado el 6,24% de lo que cuesta al Estado las competencias no transferidas. Vale, ese es el principio. A partir de ahí tiene una fórmula compleja porque a lo largo del año, si el Estado ha financiado al resto de comunidades autónomas determinadas operaciones, pues aquí se descuenta, o lo que ha dicho Charly, ¿no? El recálculo. Es una cuestión, una operación contable, por un lado. Segundo, decir que el gobierno vasco llegue a un acuerdo con el gobierno español para cerrar el cupo de los últimos 10 años y avanzar en el de los próximos 5 años, eso es una operación partidista, es una operación de gobierno. Cuando esa ley del cupo que consolide eso se apruebe de aquí a unos meses en el Parlamento español, ¿los partidos actúan partidistamente o actúan institucionalmente para arreglar un problema? Esa es la pregunta. Es decir, porque lo van a aprobar, entonces están actuando también partidistamente. El gobierno vasco no está actuando como PNV, está actuando como gobierno en representación de los ciudadanos porque además los hemos elegido. Eso para empezar. Y en segundo lugar, no hay, que yo sepa, no hay ninguna ocultación. Todo el mundo sabe lo que es el cupo, debería de saber, o hay que hacer lo que he dicho antes, hay que intentar hacer una didáctica de explicar qué es el cupo. Ahora, el cálculo de la fórmula se va a ver, se va a saber cuando se apruebe la ley del cupo, pero eso no se puede estar explicando por qué descuento 1 millón aquí y meto 3 allá. Eso es, se han sentado, todo el mundo sabíamos que estaban sentados y que había que solucionar. ¿Por qué, por ejemplo, nadie ha elevado la voz porque ahora a Canarias, para conseguir un voto o dos de Canarias en los presupuestos, les vayan a dar no sé qué cantidad de millones de euros? Para problemas de ellos, evidentemente, pero nadie eleva la voz. En cambio, aquí cerramos un acuerdo que tenemos cerrado, que es histórico y que aquí es la manera de funcionar de la financiación
que tenemos en Euskadi y todo el mundo eleva la voz. Tiene que ver seguramente con lo que ha dicho Charlie, ¿no? Pero es que el problema de solucionar en territorio común la financiación es un problema totalmente diferente a solucionar la del sistema de cupo. Nosotros hemos solucionado la nuestra, que ellos solucionan la suya. Nosotros no le hemos quitado dinero a nadie. Nosotros hemos arreglado un cálculo, una fórmula matemática compleja a la hora de decir te debo tanto, me debes tanto, esto ha costado tanto, o es el 6,24 o el 6,22%. Punto. Bueno, defender el cupo sí, utilizarlo como moneda de cambio para pactar y ser cómplices del partido de la corrupción, del partido que bueno, está parasitando las instituciones, yo creo que es diferente. Una cosa es la defensa y otra es la utilización de un derecho de toda la ciudadanía vasca como moneda de cambio. Entiendo que no tiene nada que ver. Cuando Podemos apruebe la ley del cupo en Madrid, ¿está colaborando con un partido corrupto que absorbe las instituciones o que las parasita? Bueno, creo que ha sido el intercambio para poder... El PP necesitaba al PNV para poder aprobar los presupuestos. De Madrid el acuerdo este que se ha hecho aquí, que lo ratificará, estoy seguro. Cuando lo ratifique, ¿está ratificando el parasitismo del PP o su corrupción? ¿El PP necesitaba los votos del PNV para aprobar los presupuestos del Estado? Por supuesto. Bueno, ¿a cambio de qué? A cambio, los presupuestos y el cupo son dos. O sea, no confundan. Bien. Que te estás confundiendo, que lo estás metiendo todo en un saco. A cambio de más transferencias en el tema de la Y vasca, a cambio de abaratar la energía eléctrica de las industrias, yo creo que no es suficiente. De dinero para el Artium, para Salinas de Yo creo que es una cuestión más de partidismo y de intereses partidistas. Pero no me digas lo que crees, di lo que es. Bueno, perdona. Lo que es. Claro, vas a decirme tú ahora lo que es, ¿no? Yo te digo lo que es. Claro. El presidente del Partido Popular aquí en Euskadi, Alfonso Alonso, les ha llamado un poco, le ha chanteado la oreja al Lehendakari y al presidente del Partido Nacionalista Vasco, a Ortuzar, para decirles, bueno, oye, no saquéis pecho, no saquéis pecho, no va a ser que se nos cabren más todavía las comunidades autónomas que no creen en el concierto. De alguna forma, como diciendo, está hecho, dejarlo ahí. De alguna forma como poniendo un poco de orden y sentido común. Sí, oye, yo te digo, esto es palabras de él, El hijo lo hicieron entre los dos. Que el hijo lo hicieron entre los dos. Bueno, no sé. No se lo puedes pasar más a uno para que lo tenga que al otro, ¿no? Pero bueno, quiero decir que sostenerlo los dos. De alguna forma viene a decir, oye, vamos a ver, no aquí no. El presidente del Partido Popular del País Vasco, Alfonso Alonso, está muy orgulloso del acuerdo alcanzado. Lo considera muy beneficioso para los vascos y lo considera muy beneficioso para la estabilidad política y la moderación y la normalidad institucional. Eso es lo que ha dicho fundamentalmente. Y sabemos resolver, es decir, si tenemos desde el Partido Popular problemas con compañeros o con otras comunidades autónomas, nosotros sabemos explicar. Y además es que nuestros compañeros de otras comunidades autónomas lo entienden, porque el sistema de concierto o la cuestión del cupo está integrado en las ponencias políticas de nuestros congresos y de nuestros programas electorales a nivel nacional, ¿no? O sea que en ese sentido no hay problema. Puede haber alguna declaración, puede haber alguna especie de alguna reflexión en algún sitio, pero lo fundamental es la normalidad. Yo creo que no se refiere tanto, claro, cuando habla Alfonso hace alguna mención a lo que hay que explicar fuera. Citado literalmente, además. Sí. Explicar fuera, yo creo que eso es una licencia de estas del debate político, ¿no? Hay que hablar de las cosas y hay que hacerlo bien. Y además yo creo que además con cierto tono irónico, además, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque nosotros estamos muy orgullosos de ese acuerdo, lo vamos a explicar bien a nuestros compañeros, pero yo creo que el elemento fundamental del debate está en determinadas cuñas mediáticas que quieren contaminar este debate, que quieren hacer un debate artificial, no un debate institucional, un debate serio como el que se ha conseguido establecer. No, Alfonso dijo, al PNV no saquéis mucho pecho con esto, que se me revuelven los míos. Ni más ni menos. Pero él era parte del acuerdo, o sea que, claro. Bueno, oye, hoy están llamados a la huelga, la educación pública está llamada a la huelga, evidentemente 250.000 alumnos no van a asistir a clase, creo que más de 30.000 entre servicios de limpieza, profesorado, tal, no van a secundar una huelga que está convocada, comisiones, creo que comisiones obreras, Estela, ELA, ILAF, creo que es, ¿no? Estela, ELA, ILAF, sí, creo. Una huelga, bueno, la consejera Uriarte ha dicho, ¿no? De alguna forma, que es que me estáis metiendo en un fregado en el que yo no puedo hacer nada, ¿no? De alguna forma,
las competencias dependen del gobierno de España y me estáis reclamando algo que yo haga algo en contra de lo que no es una transferencia en la que yo pueda meter mano. Pero sí es verdad que ahí está convocada una huelga. El próximo día 23 hay otra huelga y ayer también nos encontramos con el tema de las pruebas, estas pruebas, estos exámenes que nadie está de acuerdo tampoco con ellos, que tiene que ver con la reforma del señor Wert. Bueno, no sé cómo lo veis, pero dos huelgas muy seguidas, repito, bueno, una hora y dentro de una semana otra. Es un poco insensata porque es al final del curso y bueno, pues eso distorsiona más que cuando es al principio del curso, ¿no? Quiero decir, distorsiona más. Habla ya, de hecho, perdona, sí que es verdad que habla además del problema en el que se encuentran ahora, por ejemplo, los que se van a enfrentar a los exámenes de selectividad, creo que 7 y el 8 de junio, que creo que son yo creo que ahí hay, digamos, que van a dañar al alumnado inicialmente, pero bueno. Luego está que ha habido bastantes negociaciones y el ILAB tradicionalmente no asisten a las negociaciones, es decir, ya tienen un planteamiento previo que es de buscar el conflicto, porque no solo se atacan varias cosas, entre otras piden que se derogue la LOMCE, pues la LOMCE aquí no se puede derogar, se intenta, aquí hemos manifestado en el Parlamento además ser contrarios a la LOMCE, pero hoy por hoy hay que aplicarla. También están en contra, quieren que se derogue el plan Esiberri, que es el plan estratégico que intenta ir buscando el consenso para luego aprobar la una LOMCE ley. vasca, que le llaman los la LOMCE vasca, pero permitirá luego aprobar una ley propia. Pues, Esiberri, aparte de que está trabajada no solo por el departamento, sino por agentes sociales, luego llevará a hacer una ley de educación. En cualquier caso, ahí deberán de participar todos para elaborar una ley favorable. Y luego hay temas ya del personal funcionario interino que no son resolubles. Las tasas de reposición están marcadas hoy por Madrid. Ya nos gustaría tener esa competencia y poder hacerlo nosotros. Pero luego incluso protestan por la ocupación de las aulas. Madrid, el gobierno central incrementó en la época de recortes las tasas. Nosotros nos seguimos manteniendo prácticamente en las anteriores. Han subido un poquito, muy levemente. Es decir, no creo ni que hay razones reales. Si uno no se sienta a negociar, no es la mejor manera luego plantear una huelga. Y en tercer lugar, están planteándola en momentos temporales de calendario enormemente delicados. La tasa de reposición, que el gobierno vasco la tasa en el 26,9% y los sindicatos en el 40%, Charlie. El sistema educativo desde hace algunos años vive en un modelo de improvisación y de confrontación, y esto es a lo que nos llevó la última modificación que hizo el gobierno del Partido Popular con la LOMCE, con el señor Wert, y que al final, aunque todo el mundo ha ido encontrando, incluso el propio Partido Popular, problemas a la propia ley, no se han encontrado el tiempo y la correlación de fuerzas suficientes y los criterios para cambiar eso, para modificarlo. Yo creo que hoy, en conjunto y en general, en Euskadi y en España, si alguna política debiera ser una política de consenso, debiera ser la formación, ¿no? Debiera ser el conocimiento, la educación, la enseñanza. Yo creo que esa es la gran asignatura, primero para crecer como país, para que la ciudadanía tenga acceso a la mejor formación y para que el país pueda progresar y prosperar acorde con esa formación que es la puerta principal a esa prosperidad, ¿no? Y bueno, pues estamos así. Se han cruzado por el camino mayorías absolutas con pérdidas de mayorías absolutas, elecciones con elecciones, sistemas muy alambicados y muy complicados para conseguir mayoría y a poder aprobar leyes en el Congreso de los Diputados, y estamos padeciendo esa situación. Es decir, yo creo que hoy, si alguna conclusión debiéramos de sacar, es que una mesa para un pacto educativo debiera ser una política de emergencia del país.
Sin lugar a dudas, yo estoy completamente de acuerdo. Escuchando un poco estas intervenciones, parece que la huelga es en toda España. No, vamos a ver. La huelga es en Euskadi. Vamos a ver. El elemento de la política educativa siempre ha sido un elemento bastante controvertido. Siempre en la democracia, ¿no? Yo creo desde el inicio las distintas leyes educativas, efectivamente la organización de la educación, pues ha habido elementos de confrontación, de valoración distinta. Es un estamento muy cualificado y que adopta aptitudes y que adopta posiciones y que esas se traducen normativamente de una manera u otra. Vale. Y contra eso, vale, se puede reaccionar, se pueden aprobar, se puede estar más o menos de acuerdo. Pero aquí, vamos a ver, estamos calificando la huelga del País Vasco, ¿no?, de lo que está pasando estos días. Es decir, es una huelga que va directamente, que está diseñando para perjudicar los derechos educativos y a las familias, ¿no? Yo creo, y los derechos de los estudiantes. Yo creo que en este momento, de tal manera, es decir, una huelga en el sistema educativo no puede ser por estas cuestiones de interpretación o estas cuestiones que en algunas cuestiones son cuestiones mínimas de negociación puntual en relación con un departamento de educación, el del gobierno vasco en este caso, ¿no? Yo creo que estamos asistiendo a una mala noticia, que es también otra de las expresiones de la escenificación de la contundencia sindical promovida por el AILAB contra las instituciones, ¿no?, en este caso, ¿no? Y en lo educativo, además, han tomado un hilo conductor. Antes fue la universidad. Hemos visto los problemas que ha habido en la universidad, problemas muy serios en jornadas devastadoras, ¿no? Y ahora lo estamos viendo también en esta propuesta en relación con el sistema educativo. Yo creo que eso es muy mala noticia. Es decir, no se valora suficientemente, no se calibra. Hay que ser más responsable. En un momento como esto, donde ¿quiénes son los perjudicados? ¿Pero quiénes son los perjudicados en este momento en relación con estas actitudes? Es el sistema educativo, una vez más, y son las familias, y son los derechos de los alumnos, ¿no? Eso es demoledor a día de hoy. Independientemente de los debates que haya sobre los modelos, siempre va a haber un modelo, como siempre va a haber un modelo sanitario, donde se discuta más o menos los conciertos, más o menos las listas de espera, siempre va a haber un modelo, pero siempre tiene que haber una regulación. De esta misma ya habrá otra en su momento en relación con la sanidad o con los servicios sociales, pero bueno. Pero lo que hay que hacer es asegurarlos, ¿no?, y no perjudicarlos como estamos pasando ahora. Que no consigamos un pacto de Estado por la educación es una cosa curiosa, ¿eh? Edurne, pues un apoyo absoluto a la huelga. Es evidente que la semana que viene hay otra y la falta de coordinación sindical es una pena siempre, pero yo creo que hay que reivindicar el derecho a la huelga cuando el viraje del sistema educativo tira hacia una educación concertada y no a la defensa de una educación pública. Lamentablemente, que sea ahora en época de exámenes o en época de preselectividad, yo entiendo que también el derecho de los alumnos a veces se aprende también entendiendo que hay que defender los derechos de uno, y creo que a veces se aprende más que en lo que es el sistema académico ortodoxo y en la propia clase. Es un equilibrio de ambos, ¿eh? Pero es evidente que la reclamación, se hace la huelga aquí en Euskadi, pero en multitud de ocasiones estos meses hay un montón de agentes en el sistema educativo, tanto estatal como en Euskadi, que claman en contra de la ley Wert, en contra de Heziberri, y creo que hay que hacer caso y escuchar un poco a la ciudadanía, que entiende que no es un modelo que responda a sus necesidades. Eso sí que os voy a decir una cosa. Sí que es verdad que la consejera sí que ha dicho que sí se van a ampliar esas 3.000 plazas, que enseguida rápidamente la han contestado diciendo que esas 3.000 plazas no van a ser un sumar, sino van a ser, restituir de alguna forma las bajas de jubilación previstas para el próximo año, ¿no? Creo que más o menos viene a decir esto. De alguna forma sí que es verdad. Y una de las reivindicaciones que hacen los sindicatos, que a mí, no sé, me parece que puede ser muy legítima, es la de, queremos menos alumnos para personalizar más la educación, y por otro lado queremos más profesionales, evidentemente, para ocupar ese espacio con la educación. No sé si está reñido con una demanda que a mí me parece que ya viene, que no es nueva, es una demanda que yo creo que la llevan pidiendo desde el sistema educativo hace muchísimos años. A ver, siempre va a haber demandas, siempre va a haber, digamos, una interacción potente, pero en este caso, sabiendo que el gobierno vasco tiene las manos atadas en determinados sentidos, en otros no, y está negociando. Pero cuando, después de más de 6 o 7 mesas negociadoras en distintos ámbitos, 3 sindicatos no se sientan y previamente ya anuncian que va a haber huelga,
simplemente es una estrategia sindical de provocar la huelga. Es decir, no hay un contraste, es decir, me he sentado en la mesa y no he conseguido nada porque quería esto. También quiero transparencia. ¿Qué queréis? Que nos digan lo que quieren y qué os dan. Que la ciudadanía valore realmente eso. Realmente preguntas a un ciudadano y no sabe lo que pide el sindicato y lo que le da el gobierno, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que había una estrategia predefinida de los sindicatos de crear el conflicto. Y además en el momento más complejo para bastantes chavalas y chavales, ¿no? Entonces, desde luego, el momento elegido no es. Entonces, a partir de ahí, pues como es una estrategia predefinida, no hay un contenido real de discrepancia porque nadie prácticamente sabe lo que es. Yo más que quedarme en la consideración que me puede producir la protesta, yo creo que el fondo del asunto, y en esto quería polemizar un poquito con Carmelo, porque él ha puesto el ejemplo del modelo sanitario, que siempre puede tener tensiones y que puede tener reclamaciones. No me vale el ejemplo por una razón. Yo creo que el modelo educativo es el modelo que por excelencia nutre a todo lo demás en la política. Es decir, el modelo sanitario se nutre del modelo educativo, igual que la política económica, que la política social, que la política institucional, es decir, el conjunto de la política que desarrolla un país parte de ese modelo educativo, parte del conocimiento, parte de la capacidad de comprensión, parte de la formación, parte de ese progreso que produce y esa capacidad de igualdad que produce una educación buena, excelente para el conjunto de sus ciudadanos. Por tanto, yo creo que el modelo educativo tiene que tratarse como el rey de reyes, como el elemento clave nuclear del resto de la política, y por eso me parece que es una política de emergencia convocar una gran mesa en la que se busque un gran pacto y que esto deje de ser un tira y afloja entre posiciones ideológicas. Pues estoy perfectamente de acuerdo con que el elemento educativo es el elemento esencial, pero eso como elemento previo, ¿no? Como concepto previo a la organización social, efectivamente. Pero estamos hablando en este momento de actitud sindical, de actitud laboral, de actitud vinculada a la organización política. Y por eso yo he dicho que las organizaciones políticas, o la gestión, la organización de los servicios esenciales de la policía, de la educación, de la sanidad, de los servicios sociales o de los transportes públicos, pues están ahí, ¿no? Tienen una organización que en este momento es lo que se está poniendo sobre la mesa, ¿no? Plazas, nombramientos, aulas. Vamos a ver, y como comentábamos antes, y todas las reivindicaciones son legítimas y lo van a ser, ¿no? Pero el momento, la posibilidad de hacer esto, ¿quiénes son los perjudicados de verdad de todas estas actitudes de confrontación y de aislamiento y de levantarse de las mesas y de irse? Eso no es la actitud constructiva en una sociedad normal, ¿no? Yo me acuerdo que cuando Edurne no, pero seguramente Luis y Charlie, nosotros estábamos en clase casi 50 personas en las clases, las aulas, y el sistema ha ido avanzando y seguirá avanzando, y efectivamente aquello era brutal en relación con la educación más personalizada, más cercana a los ciudadanos, ¿no? y a los alumnos, ¿no? Pero bueno, y hoy se precisan menos alumnos por clase, pues seguramente. Más profesionales vinculados a la educación, pues seguramente. Tenemos los recursos también que tenemos y tenemos que aplicarlos, y hay que repartir las políticas sociales en toda su extensión, ¿no? Pero eso merece huelgas que pueden tener un efecto pues complicado, de perjuicio en el proceso final de los estudios de algunos alumnos al final del curso. En relación. Yo creo que no, yo creo que ese es el elemento fundamental, matar moscas a cañonazos, ¿eh? No, yo me reitero, la acumulación de conocimientos es parte del proceso educativo, pero también el pensar por uno mismo y el defender sus derechos es fundamental en una sociedad desarrollada, ¿eh? Yo creo que la calidad de la educación es la clave del I+D+I del que hablamos en el futuro, porque en nuestros jóvenes está el futuro más inmediato de este país, está claro, me refiero a Euskadi. Y en ese sentido yo creo que además cuando hay una reivindicación, ¿no? Y por parte de los profesionales, más allá de que haya agentes sociales que puedan estar o no en las mesas de negociación, o estén o no estén, o más allá de los acuerdos a los que se pueden llegar de forma transversal con el Gobierno de España, ¿no? por ejemplo, hablando de la ley Wert y demás,
creo que siempre digamos, las quejas, ¿no? o cuando menos las denuncias por necesidad, yo creo que están encima de la mesa y son muy respetables, ¿no? Ahora bien, creo que todas las partes, cuando hablamos de educación, y estoy con Charlie, aquí lo que hace falta es un pacto de Estado por la educación. Esto es la clave. Lo demás, tonterías. Yo siempre digo, hace falta un pacto de Estado para la educación, un pacto de Estado para, yo qué sé, contra el cáncer, o sea, pactos de Estado, y un pacto de Estado es, yo entiendo que todos los partidos a una, ante una situación de crisis importante de la educación en este país. Han llegado los socialistas, cambia la ley. Llega el Partido Popular, cambia la ley. Vuelve a llegar el Partido Socialista, cambia la ley. Vuelve a llegar el Partido Popular, me refiero a España, porque es donde está realmente el debate, ¿no? Y es la realidad. Yo creo que a una todo el mundo tendría que estar remando en el mismo sentido. No sé, creo que esa es mi opinión. ¿Qué quieres decir, Charlie? Decía Carmelo que cuando éramos nosotros pequeños, estábamos en clases donde 50, había decía. Muchos alumnos. Yo estuve cuando tenía 8 años estuve en la clase en la que yo estaba. Si sacabas el bocadillo, antes de darle un mordisco te habían dado 4, porque estábamos tantos y tan juntos que no había sitio ni para sacar el bocadillo. Bueno, y entonces a las 4, invitaros hoy a la clausura de Ondas de Jazz en la Ciudad. Ya sé que no vais a ir, porque no, evidentemente vuestros tiempos son los que son, pero bueno, la invitación queda hecha. Y si pasáis por el conservatorio a las 7, es entrada gratuita, nos vamos a cobrar. Va a ser maravilloso veros por allí y además vais a disfrutar de una tarde espectacular, ¿vale? Muy bien. Beso a Charlie, Carmelo, perdón, Eduardo, gracias, ¿vale? Os espero el martes que viene. Por cierto, volveré a empezar contigo, ya lo siento, sí, pero el martes volveré a empezar con él. Querré hablar con él, nada, más escueto la próxima vez. y por cierto, a Europa, olvídate, hablamos del Partido Socialista en España. Que está bien. Bueno, pausa para publicidad y vamos a hablar de literatura, que está Roberto Lastella por aquí. Hasta ahora.